Bueno, vamos a arrancar, les voy a compartir una presentación. Ustedes díganme si la ven. ¿Me escuchan? Bueno, gracias. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando un poco de esto de la creatividad y la innovación y vimos una técnica... Hola Selena, estábamos justo arrancando. Bueno, vamos de nuevo. Bueno, y para empezar, el otro día vimos una técnica, una estrategia de trabajo que se llama pensamiento de diseño, que es algo así como aplicar las etapas de un proyecto de diseño, pero en cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Como le decía recién a Agustina, lo que tiene el pensamiento de diseño es que es una técnica que nos permite trabajar en equipo, estableciendo estos pasos de manera clara y nos permite ir resolviendo etapas para pasar a las etapas siguientes, pero siempre con la flexibilidad de poder volver a la etapa anterior. Hoy vamos a hablar un poco de creatividad, ¿sí? El otro día, esto, buenas. Bueno, pero ahí te escucho perfecto. Bueno, genial. Ahora sí. Bueno, les termino la presentación y después volvemos sobre lo de la clase anterior, ¿sí? No hay problema. Ahí Romina que estaba media. Hola Romina. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de creatividad hoy. Primero, vamos a ver una definición. ¿Qué es la creatividad? ¿Sí? Obviamente, como suena la palabra, creatividad viene de la palabra crear. Pero nosotros vamos a tomar la creación como la idea de transformar, de cambiar, de diseñar, descubrir, ¿sí? Inventar o producir algo nuevo. Nosotros cuando hablamos de creatividad, fíjense que todas las palabras que están en esta definición se refieren a verbos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a realizar una actividad para generar algún cambio a través de una acción, ¿sí? Entonces vamos a transformar situaciones u objetos ya existentes para adaptarlo a nuevas necesidades, para producir cosas nuevas, ¿sí? Vamos a decir ahora algunas características de esta actividad creadora, ¿sí? Que nosotros relacionamos mucho, el día de hoy se relaciona mucho la creatividad con cuestiones llamativas o cuestiones más locas, si se quiere. Pero no siempre la creatividad está aplicada a la realización de productos vistosos, sino que vamos a decir que crear es un poder propio del ser humano. Todos estos conceptos están extraídos de un libro de Hilda Cañeque, que es una psicóloga que está especializada en creatividad. De hecho tiene una consultora de creatividad y ella nos hace estas caracterizaciones. Bueno, crear es un poder propio del ser humano, ¿sí? Emerson
es un filósofo y dice, lo que hay entre nosotros y lo que queda detrás de nosotros son pequeñeces si los comparamos con lo que tenemos dentro. Y ahí nos vamos a detener un poco. ¿Qué quiere decir esto de lo que hay afuera es una pequeñez frente a lo que tenemos dentro? Es un poco mística, sí, es una frase de un filósofo. Pero tiene que ver con esto, con que la fuerza creadora, ¿sí?, que es de donde viene la palabra creatividad, está dentro de los seres humanos y es propia de los seres humanos. No es algo artificial, no es algo que viene de afuera, no es algo que crea una máquina, sino que es como una característica del ser, ¿sí?, propia de nosotros. Ustedes, en algún momento de su día o de su vida, ¿se han sentido creativos y no han visto un producto físico en la góndola de un supermercado que ustedes hayan hecho? ¿No? Por ejemplo, ¿no les ha pasado nunca que dicen, uy, es la hora de almorzar? Abren la heladera y tienen una zanahoria, media cebolla, abren la alacena y tienen un paquete de polenta. Y decís, ¿y qué hago con esto? Y después te sale una comida genial que decís, si no lo hubiera planeado, no sé si hubiera salido tan bien. Puede ser que sí. Bueno, y acá yo sé que hay varias que trabajan y estudian, por ejemplo. También, muy común con los niños hacer eso, de ser creativo para tener un minuto para tomar un mate sin que esté un niño demandando, o para dormir, o para bañarse, o para pintarse las uñas, o para... Totalmente, totalmente, sí, es así. Bueno, y también, como les decía recién, también con el trabajo pasa lo mismo. Trabajar y estudiar, más allá de la voluntad que requiere el trabajo, la intención, el tiempo, está el hecho de dar los pasos correctos para poder realizar todo y realizarlo bien, por supuesto. Entonces, bueno, lo que nos plantea la autora es que crear es un poder propio del ser humano, no tiene que ver con los diseñadores, con los músicos, con los artistas plásticos, sino que es algo propio del ser humano. También ella nos habla de que crear es un conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que hay que aprender pasos, reglas, principios, condiciones y alcances que tiene un proceso y sus resultados. Estamos hablando de una base teórica que le da una base o un sentido al proceso para que vaya mejorando. Y esto tiene que ver con también con una cuestión de economía de tiempo y recursos. Por ejemplo, el año pasado, cuando fue todo el tema de la pandemia, de la escuela en casa y demás, mucha gente empezó a hablar, no sé si ustedes escucharon o si ustedes estaban estudiando otra cosa y lo pudieron experimentar, se empezó a hablar de recomendaciones para el trabajo en casa, para dar clases, para cómo organizar el espacio de estudio, ponerse un tiempo, dedicar una parte del día a otro tipo de actividades. Esto también eran todas recomendaciones que tenían que ver con la organización del trabajo para que ese trabajo fuera fructífero, porque si no, por ejemplo, los adolescentes estaban frente a la computadora
de 8 de la mañana a 7 de la tarde y después tenían que, no estaban al día con sus materias. Entonces, tiene que ver con esto. Cualquier trabajo, tarea que nosotros realicemos, si es organizada y si conocemos las etapas o los pasos a seguir, nos va a permitir conocer mejor e ir viendo los resultados, y cuando hay un error podemos volver atrás más fácilmente que si lo hacemos de manera espiralada o desordenada. Como nos van surgiendo las ideas, nos vamos por todos esos caminos y después cuesta mucho saber cuál de esos caminos falló para corregirlo, y es como un desgaste, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de este concepto? Es que la creación no se relaciona, o sea, no hay que tomarla como una relación directa con la locura, el delirio, la flayada, sino que no, es algo concreto que se realiza de manera ordenada y que tiene ciertos pasos a seguir para que ese trabajo sea fructífero, ¿sí? Si nosotros conocemos esos pasos, esas reglas y también las limitaciones que tenemos al momento de crear, muchas veces nos ahorramos dolores de cabeza o malentendidos que puedan trabar nuestro trabajo. Crear también tiene que ver con una habilidad o destreza, ¿sí? Tratamos de, esto que les decía recién, y que le decía también a la compañera recién, de cuando nos encontramos todas las personas frente a esta situación de pandemia, de fase 1 y demás, que tuvimos la necesidad de hacer cambios en nuestra vida profesional, laboral, familiar, pero bueno, dentro de todos estos cambios, estos esfuerzos que realizamos, tenemos que intentar hacerlo con la mayor economía de esfuerzo posible, porque si no, muchas veces en el cambio se nos va mucha energía y ya cuando queremos empezar a ver resultados estamos agotados o agotadas. Entonces tenemos que intentar ir dando pasos pequeños para no agotarnos en el camino, ¿sí? Y esto, bueno, tiene que ver con una práctica continua en donde vamos a ir evaluando aciertos y errores, ¿sí? Dice la autora que para crear lo que sea es muy importante estar conectado con uno mismo, de manera que se pueda dar efectivamente esta economía de esfuerzos. ¿De qué manera? Conociendo nuestras habilidades y también nuestros límites físicos, mentales, actitudinales, ¿sí? Son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar un trabajo en equipo, vamos a trabajar con otras personas, con personas que vienen de ámbitos diferentes. Bueno, es importante que nosotros sepamos dónde vamos a estar parados, cuáles son nuestras habilidades, qué le vamos a ofrecer nosotros al otro y qué me va a aportar el otro a mí para que esta interacción sea fructífera, ¿sí? A ustedes les ha pasado muchas veces o les ha pasado alguna vez de emprender algo y abandonarlo por diferentes motivos. ¿Cuál ha sido su experiencia para volver a empezar después de abandonar algún proyecto? Uh-huh. Estabas haciendo la carrera de gastronomía. Uh-huh. ¿Y por qué abandonaste?
Ujú. Bien, bien, muy bien. Bueno, ahí estás diciéndolo vos, se te complicó con los tiempos, claro, hacer dos carreras más el trabajo, eh, uno tiene que saber también que tiene límites humanos, entonces a veces se exige mucho más de lo que casi cualquier persona podría. Yo no podría ni loca estudiar dos carreras y trabajar, no sé si podría una. Ujú. Bien, pero bueno, ya sabes, me imagino que para empezar esta carrera lo pensaste muy bien, empezaste una carrera y en caso de que tengas que trabajar o empieces a trabajar, también ya tenés la experiencia de saber más o menos cuánto tiempo te lleva una carrera, terciaria o universitaria, son demandantes. ¿Y el resto de las chicas? Ujú. Ujú. Bien, sí, también esto de entender que, como Romina decía, por ejemplo, recién de los hijos, de ser creativo con los hijos y el trabajo y bueno, y el resto y el estudio, bueno, también entender de que hay etapas y hay etapas que se cumplen o se terminan, entonces como que también saber que nosotros somos personas que vamos cambiando, que nuestras circunstancias van cambiando y que a veces podemos poner en pausa algunos proyectos, pero no frustrarnos porque no funcionaron, sino que puede ser que no haya sido ese el momento y se pueda dar en otro momento de nuestra vida, ¿no? Pero siempre hay que exactamente, exacto. Ujú, ujú, ujú. Bien, sí, sí, por supuesto que también la pandemia nos plantea este otro escenario en el que hay que tener en cuenta otras cosas. Y para mí, les cuento, soy diseñadora gráfica y después hice el profesorado, como si fuera otra carrera, hice el profesorado y me habían quedado unas materias para rendir y la verdad es que entre el trabajo, tengo hijos chicos y demás, me habían quedado súper colgadas unas dos materias y el año pasado en la pandemia aproveché y las rendí y dije, bueno, la verdad es que no sabía cuándo iba a pasar tanto tiempo encerrada en mi casa, más allá de que estaba trabajando, pero eh,
me parece que la pandemia nos da esta posibilidad de que quizás si estuviera todo digamos, si estuviéramos en una normalidad, hay cosas que no nos darían los tiempos o en el acelero que estábamos acostumbrados a vivir, muchas veces no le dedicábamos el tiempo que algunas actividades demandaban. Pero lo importante es no rendirse y tomar coraje y fuerza para volver a empezar. Claro, claro. Y sí, claro. Sí, claro, claro. ¿Y vos dónde trabajas, Micaela? Ajá. Es ese que es todo como gris. Ah, se ve re bonito ese lugar. Ajá. Mira vos. Y sí, sí, pasa eso, es que hay trabajos que uno les tiene que poner más el cuerpo que otros, a veces algunos trabajos dan más libertad de horario que otros, pero bueno, digo, dentro de la queja que todos tenemos respecto del encierro, bueno, tenemos que cambiar un poco el enfoque y decir, bueno, pero puedo aprovechar para hacer cosas que de otra manera no podría. Sí, 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 sí. Eh, pero, a ver, un poco esto lo vamos a ver ahora, los obstáculos para crear. Como decía la autora antes, todas las personas tenemos el poder de ser creativas porque realmente para mí es como un poder, como una fuerza interior que tenemos todas las personas y bueno, tenemos que ejecutar determinadas acciones para llegar a usarlo. Entonces, bueno, la autora nombra algunos obstáculos que tenemos al momento de crear, ¿sí? Eh, Primero, estamos agotados de tantas exigencias. Como dice Micaela, en mi trabajo hay días que estoy hasta las 12 de la noche, hay días que estoy en la mañana, solo en la tarde, y si yo no estoy disponible, contratan a una persona que sí va a estar disponible. Entonces, bueno, ¿qué hago? Cuido lo seguro y me entrego a estas exigencias de horario flexible que presenta mi trabajo. Otra cosa, estamos bombardeados de estímulos externos, entonces muchas veces nos pasa esto que nosotros queremos emprender algo y decimos, uy, pero hay 1000 proyectos que se dedican a eso, uy, este está buenísimo, yo no sé si voy a poder llegar a ese nivel, que no sé qué, que no sé cuánto. También otra dificultad es eh, canalizar o expresar toda esta energía creativa, como ponerle nombre, ponerle el cuerpo, ponerle palabras, también es todo un trabajo que es difícil. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que tiene sus reglas, que tiene sus pautas, entonces cualquier proyecto, cualquier creación que yo quiera hacer, se va a tener que adaptar a esto. Entonces muchas veces decimos, por ejemplo, yo quiero abrirme una inmobiliaria que venda lotes en Marte. Bueno, sos re loca, o sea, a nadie se le había ocurrido, es re original eso. Bien, bueno, sí, pero ¿de dónde, cómo los vas a escriturar eso? Ah, y eso da.
no sé. Entonces, bueno, ahí se nos empiezan a presentar, digamos, cuando bajamos los proyectos a la realidad es cuando empiezan a surgir las dificultades o limitaciones. También la pereza, que tiene que ver con esto de tener muchas ideas, pero bueno, se van así las ideas, como fluyen como el agua, pero esto, bueno, tiene que ver con una falta de hábitos y de disciplina para ser ordenado con esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo me gustaría o mi familia siempre me halaga los dulces que yo hago, voy a empezar a hacerlos para afuera. Bueno, pero en este empezar a hacerlos para afuera, empiezo a descubrir un montón de cuestiones a tener en cuenta para producir un dulce para vender afuera. Y esto requiere de hábito y disciplina, es todos los días sentarme un ratito e ir resolviendo diferentes cuestiones, porque en un principio lo tengo que resolver yo, no es que yo arranco un emprendimiento contratando a un diseñador, un contador y una persona que me da el delivery, ¿no? En principio lo tengo que hacer todo yo, entonces es como tener mucho hábito y disciplina para que no se esfumen las ideas. Bueno, también pasa esto, a veces no saber qué hacer cuando viene esta fuerza o este impulso creativo, y en este punto vale la pena destacar de que en general los productos que son co-creados con personas que tienen visiones diferentes suelen ser mucho más ricos y más fructíferos, porque la otra persona nos aporta una visión o un punto de vista que nosotros en general no tenemos, entonces bueno, nos suman un montón. Es verdad, dicen que hay una relación entre la electricidad y las buenas ideas, porque es como eso, como un choque eléctrico que se produce en el cerebro cuando se produce una buena idea. Este chispazo es el que dicen la chispa creativa. Vieron que siempre que hablamos de creatividad se relaciona con el foco, se me prendió el foco. Bueno, sí, puede ser que uno esté en una búsqueda y llegue un momento que surja una idea genial, pero en general la idea genial no viene resuelta. Entonces, para llegar a la idea genial hay que elaborar muy bien las ideas para darle forma y llegar a un buen resultado. Y la única forma de llegar a esta buena idea, después de estas largas reflexiones, es reflexionar mucho e ir volviendo todo el tiempo a los pasos anteriores, a las ideas anteriores, para ir viendo hacia dónde vamos, dónde nos equivocamos, dónde tenemos que reforzar, dónde tenemos que cambiar de camino porque puedo estar cometiendo algún error. Pero las ideas geniales y excelentes de una no existen. Detrás de todas las grandes ideas hay muchas horas de trabajo y de reflexión. Entonces vamos a definir a la creatividad como una aptitud, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a afirmar, todas las personas tenemos la capacidad de crear, ¿sí? Y no solamente eso, tenemos la predisposición genética como personas, tenemos el poder de crear, pero también nosotros tenemos que tomar una actitud para crear y transformar las situaciones tal como se nos han planteado, ¿sí? Solamente tenemos que estar abiertas para ver dónde están las oportunidades y trabajar sobre ellas. Y esta actitud de crear y de transformar es como un deseo que sentimos las personas de resolver obstáculos
o de satisfacer necesidades a través de estas soluciones creativas, ¿sí? Bueno, ahí les puse ejemplos, recursos humanos y empresarios. Es un ejemplo que pone la autora en el libro. Les cuento uno solo porque se nos va a acabar el tiempo. La autora cuenta de una directora de recursos humanos de una empresa muy grande, como una mujer muy exitosa en su trabajo, que supónganse de Argentina, le surge una oportunidad laboral para irse una semana a Londres. Y esta mujer, la que tenía que viajar, no se podía ir muchos días, le daba mucho miedo hacer un viaje tan largo sola, le daba mucho miedo dejar su rutina, sus hijos, su casa, su marido, y además nunca había viajado sola, le daba miedo el aeropuerto, el hotel, los traslados, bueno, estaba como paralizada y era la oportunidad de su vida. Entonces la autora, que es psicóloga, cuenta cómo resolvió esta situación con esta mujer, que era una mujer súper exitosa en su trabajo, le iba bien y todo, y por un bloqueo de ella se iba a perder una gran oportunidad laboral. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a hacer viajes cortos, por ejemplo, un viaje de 2 días en los cuales ella tuviera que resolver todo. Por ejemplo, fue de Buenos Aires a Uruguay por 2 días, después viajes de 3 días y bueno, y así hasta que pudo hacer este viaje. Pero ¿a qué voy? Que muchas veces las personas tenemos ciertos bloqueos que nos impiden cómo movernos, pero si nosotros los podemos detectar, les podemos poner palabras, siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar a resolverlo si nosotros vemos que estamos limitados, que ya no podemos avanzar en determinada situación. Bueno, siempre el ponerle palabras a esto que nos cuesta es parte de la solución. Por eso, les decía en la definición de creatividad que les acabo de decir, que es una aptitud, porque todos tenemos la capacidad y todos estamos aptos para crear, pero también es una cuestión de actitud, ¿sí? Si nosotros tenemos la actitud de cambio, si nosotros vemos oportunidades, si nosotros queremos satisfacer necesidades, bueno, ahí ya estamos empezando, partimos de una buena base. Si nosotros no llegamos ni a eso, bueno, no vamos a poder crear nada, porque en realidad vamos a estar ahí como trabados y nos va a costar mucho saber en qué dirección movernos, ¿sí? Bueno, y la originalidad podemos decir que es algo que es único y singular de cosas que están hechas anteriormente y de cosas que ya están establecidas. Va más allá de las apariencias. La originalidad, como le dice su palabra, tiene que ver con explicar o conocer el origen de algo. Bueno, dicen unos autores en un libro que se llama Estrategias de Creatividad, dice: los hombres y las mujeres se miden en el mundo no por su trabajo, sino por sus ideas, especialmente las ideas que están orientadas o concebidas para la acción, ¿sí? Un poco esto, lo que quiero destacar de acá es que, como les decía recién, la creatividad no se queda solamente en ideas geniales, sino que siempre está orientada a la acción, a generar un cambio. Pero siempre nos vamos a destacar, las personas, nos hace más singulares el proceso, las ideas que aportamos al proceso, que el resultado en sí.
Y también, como para cerrar un poco este concepto de creatividad, el hecho de ser libres, ¿sí? Está muy asociado a la creatividad. Dice la autora que para crear es necesario ser libres, poder elegir y tomar decisiones con la menor cantidad de ataduras posibles. Son dos términos que están muy relacionados entre sí, la creatividad y la libertad. Vamos a dejar de